Buenas noches, una nueva edición de Grano Sistema. Una cosita cortita antes de empezar. Yo tengo un sistema operativo al mango en una computadora que no es nueva. No hay presupuesto para ampliarla. Es una computadora que tiene sus años y que no fue en su momento comprada para lo que yo estoy haciendo ahora. Hago esta reflexión porque estoy recibiendo muchos pedidos de amistad y entonces le pido por favor a los macristas que se abstengan de hacerlo. Porque yo pierdo mucho tiempo. Un sistema operativo lento con un sistema de internet como que es el Speedy malo, que es lo que se puede pagar. Entonces cada vez que tengo que abrir un muro para ver si es macrista o es kirchnerista, kirchnerista no hay porque ya me conocen bien, pierdo mucho tiempo. Entonces bueno, a los macristas de buena voluntad que no quieren molestarme, por favor déjenlo hacerlo. A los otros que quieren molestarme, bueno, eso no les puedo decir absolutamente nada. Seguiré perdiendo tiempo con ellos. Y esta semana se agregó a eso también lo de Facebook, que ya empieza también a complicar la vida para cuando uno empieza a compartir el video. Otra cosita cortita es que llama la atención, cuando teníamos el gobierno de Cristina Fernández no había sponsor porque todos tenían miedo. Ahora estamos con el gobierno de la democracia, de la justicia, que cambió todo, seguimos sin conseguir absolutamente ningún sponsor. Llama la atención. O todo lo que tiene un peso están todos con el gobierno, con el sistema, o bueno, no sé qué es lo que pasa. Porque yo le agradezco muchísimo a las 8 personas que han colaborado y por favor si pueden seguir haciéndolo, háganlo porque todo viene bien. Es mucho menos del mínimo que suponíamos que podía llegar, 8 personas sobre un promedio de 1000 visitas. La verdad que es una cosa que nos sorprendió, pero bueno, es el argentino con la que tenemos que lidiar. Para aquellos que quieran hacerlo de su casa sin moverse, lo pueden hacer por Mercado Pago, solamente para contactos de Facebook. Dicho todo esto, empezamos. Vamos a tener un programa medio pesadito hoy. Los temas a tratar, va a ser un tema cortito de entrada que es el chip obligatorio. Después tenemos corrupción en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los impresentables del PRO y por último, fuga o falsa bandera de subdesarrollo. Vamos a empezar. Cortito esto del chip obligatorio, pero veamos cómo estamos ya parados y cómo se está precipitando todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Ya que todavía seguimos mirando el techo cuando tenemos un gobierno que es pro nuevo orden mundial. Empecemos a aclarar las cosas. La cadena de noticias NBC de Estados Unidos recientemente anunció que en el año 2017 todos los estadounidenses utilizarán el tan polémico microchip 2017, que según el informe servirá al gobierno para obtener toda la información relacionada con una persona. El gobierno ha dicho en informes pasados que el microchip será implantado en el cuerpo de los ciudadanos y que con el mismo le dará una mejor calidad de vida, pues permitirá que sean mejor atendidos, permitirá ser rastreados en caso de extravío, además de disminuir la delincuencia. Sin embargo, mucha gente obviamente se opone a esto porque consideran que el gobierno tendrá demasiado poder entre la sociedad y es por eso que ya muchas personas han hecho conocer su rechazo. La autoridad máxima de Estados Unidos tiene un plan que hará que cada persona con el tiempo se implante el microchip. Y observen esto. Han dado a conocer que quien se niegue a implantarse el chip no podrá acceder a los servicios hospitalarios del país. Apretadas si las hay, Bueno, vamos con un hecho de corrupción en el gobierno de la ciudad que pasó hace unos años y acá no se dice absolutamente nada. Y le digo, escuchen con atención este relato, porque es una novela donde van a ver de todo, de todo. Esto es solamente un hecho de corrupción. Hay de todo metido acá adentro. Hay muertes, de todo ahí adentro. Escuchen con detenimiento. Gregorio Centurión había formado parte del núcleo duro del macrismo desde sus orígenes y lo conocía Macri desde la época del estudiante Cardenal Newman, clásico del PRO. Y lo conoció mejor trabajando en Sogma, donde manejó la publicidad del Correo Argentino y Sebel. Lo del PRO fue después, pero con la misma intensidad. Incluso se le atribuye formar parte del equipo creativo que dio la sigla para el partido y hasta el uso del color amarillo como distintivo.
Lorena Salvatori, Natalia Vicente, Agustino Rodríguez y Paz Busquet, 4 chicas de no más de 25 años, sentían que tenían un trabajo importante cada vez que subían hasta las oficinas del primer piso. Eran estudiantes de comunicación social, de odontología de la UBA o simplemente de inglés. Estrenaban las situaciones típicas de un primer puesto de trabajo. Lo que no veían ni siquiera podían sospechar es que pocos días después de empezar a trabajar para la gestión PRO a mediados del 2009, serían testigos de manejos turbios en la asignación de la pauta oficial, maniobras para ocultar documentación en un allanamiento judicial, la depresión y posterior suicidio de su jefe y hasta la muerte de una de ellas, Lorena, sin que nadie llamara a su familia para lamentar lo ocurrido, sin que pudiera contar con una obra social para afrontar la operación, a la que no sobrevivió porque no estaba contratada como le habían dicho, ni a ella ni ninguna de las 3 chicas. Estamos hablando del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El sueño que había empezado a mediados del año pasado fue resquebrajándose de a poco, dejando al descubierto un complejo andamiaje legislativo construido por el jefe de gobierno y un sistema de empresas privadas vinculadas entre sí y con algunos de los funcionarios de confianza de Macri, que asignaban cifras millonarias de pauta oficial sin el control público necesario. Por ejemplo, la empresa Bernini Medios, manejada entre otros por el marido de la contadora Alejandra Suárez, mientras era funcionaria pública, fue beneficiada con más de 2 millones de pesos entre abril y diciembre del 2009 y 4.600.000 entre enero y agosto del 2010. Es un envueltito, ¿eh? Los testimonios inéditos de Natalia Vicente y Agustino Rodríguez describen la situación sin eufemismo. Era impresionante la plata que se facturaba ahí dentro. Cualquiera se daba cuenta que había algo raro, porque no podía ser tantas órdenes de unas empresas y tan pocas de otras. Lo sabían todo, contó Natalia Vicente. Ellos ya estaban avisados de los allanamientos. Mágicamente me desaparecían las cosas y mágicamente volvían a su lugar después del allanamiento, agregó. Habían alquilado 2 fotocopiadoras y teníamos que fotografiar todas las carpetas de las empresas más importantes, como Central Media. Esto fue antes del allanamiento, se sinceró su compañera Agustina. La trama empezó con la gestión PRO, no solo a nombrar a Centurión como secretario, sino también a su segundo, Rubén Héctor Azcarate, frente a la Dirección de Planeamiento de Medios y Alejandra Beatriz Suárez como contadora contable. Pocos meses después de su nombramiento, Macri empezó a tejer la compleja trama que permitió manejos irregulares durante su gestión. Y observen esto, clásico de Macri. Lo hizo con la firma del decreto número 61808 de apenas 4 artículos, pero con la contundencia suficiente como para fijar pautas para la contratación de espacios publicitarios y de producción de material publicitario. Estableció que se podía contratar publicidad oficial de manera directa hasta la suma de 150.000 pesos en casos de urgencia, especialidad y exclusividad. Yo nunca vi publicidad de urgencia. Y le otorgó a la Secretaría de Comunicación la potestad en la elección del proveedor, ya que especificaba que será suficiente para concretar la contratación, la calificación que efectúa la Secretaría. Todo el poder quedó concentrado así en la calificación de la Secretaría, que terminó por eludir el mecanismo más transparente para la contratación pública, la licitación. Y omitió informar públicamente en base a qué planeamiento le otorgó, a qué medio de comunicación, qué montos específicos y por qué publicidades. El decreto macrista permitió eludir la ley de compras y contrataciones en la ciudad, que explica en el primer párrafo del artículo 25 la regla general: la selección del contratista es por regla general mediante la licitación pública o un concurso público. Y gracias al articulado que determina el procedimiento excepcional de la contratación directa por razones de urgencia. Por ejemplo, se disfrazaron de excepciones situaciones habituales. A este marco administrativo, a medida que los intereses del PRO se sumó un complejo entramado societario que les permitió a los mismos funcionarios públicos favorecer a empresas con las que tenían vínculos. Consistía en contratar empresas privadas, intermediarias, bolseras, como se las conoce en la jerga, para colocar la pauta, es decir, que no contrataban directamente al medio, sino que estas empresas, que después de cobrar su comisión, hacían la contratación con el medio. Así como fue, 4 empresas empezaron a repartirse sospechosamente. Aunque sus nombres son diferentes, funcionan en la misma dirección,
Avenida Córdoba 323, tercer piso, y tienen similares composiciones societarias que las vinculan entre sí. Se trata de Media Estrategia y Sociedad Anónima, Central Media Sociedad Anónima, FIO Sociedad Anónima y Dedicón Sociedad Anónima, todas vinculadas a Rubén Héctor Azcarate. Observen las cifras de pauta publicitaria que estamos hablando, que se manejaban sin licitación. 2007, 57 millones de pesos. 2009, 69 millones se presupuestaron y se gastaron 112. 2010 se presupuestaron 96 y se gastaron 136. Y en el de 2011, ya a mitad del año, llevaban 137 millones. El modus operandi era así. Llegaba una de las empresas y había que sacarlo rápido. En los últimos tiempos, después de las denuncias, venía la de Bernini, urgentísimas, y no estaban firmadas. Yo al ponerle la resolución no podía ponerlo si no estaban firmadas. Pero ¿qué pasaba? Como eran de ellos y eran urgentes, se podía hacer una excepción y ponerle el número de resolución sin la firma. Ellos me integraban eso y yo además entregaba las partes, que era lo que ellos llevaban a contaduría y podían cobrar la publicidad. Y lo de Central Media no los podía poner con todo lo demás, por abecedario en el cajón. Los tenía que dejar aparte, arriba. No sé, eran como 30 por día. Querían sacar todo rápido. Tenían empresas fantasmas para organización de eventos. Esas empresas se presentaban en licitaciones y siempre perdían. En el mes de febrero de 2011, eso ocurrió 37 veces con Central Media. Y es imposible averiguar los montos ofertados. En la empresa figuraban esas listas de empresas fantasmas: Selaxu Sociedad Anónima, Jex Planex, que comparten con Carlos Cubre y Jorge Nazario. Son empresas fantasmas que participan en las licitaciones para perder y estaban todos al mismo domicilio, Burela 1229, Ciudad de Buenos Aires. Ante la falta de transparencia, hubo varios intentos legislativos por reglamentar el otorgamiento de la pauta oficial, hasta que a fines del 2009 sancionó la Ley 3391 sobre publicidad oficial de toda la administración pública, con el fin de regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial. Y observen otro clásico de Macri. Lo digo porque vayan observando cómo se maneja después en la Administración Nacional. Se sancionó el 3 de diciembre y el 25 de enero del año siguiente, Mauricio Macri la vetó y devolvió a la legislatura. Pero el expediente todavía se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura, donde el bloque oficialista impide que se trate en el recinto. ¡Viva la democracia con el PRO! La diputada Sánchez Sandía fue la primera en advertir las irregularidades y presentó un pedido de informe el 23 de julio, pero no tuvo ningún resultado. Lo reiteró el 8 de septiembre, pero Gregorio Centurión, a cargo de la Secretaría, eligió silencio. Entonces hizo la denuncia judicial. Esa denuncia se comentó en todo el gobierno, recordó Natalia. El clima era malísimo. La gente no podía entender que hubiera salido a la luz y se armó un quilombo bárbaro, agregó. Empezaron a buscar culpables, a echar gente, los espiaban, acusaron a una chica que es diabética y le agarró una descompensación. Tuvo que venir el SAME porque todo el edificio estaba hablando de eso y nos amenazaron continuamente. El 5 de noviembre la situación empeoró. Una brigada de defraudaciones y estafas de la Policía Federal se presentó en el edificio, tenía orden judicial para allanar. El 25 de noviembre, cuando vuelvo a mi oficina, estaban todos los biblioratos, pero con nada dentro. Ni los de Central Media ni los de Bernini. Y al otro día volví, estaban todos los biblioratos de vuelta. Mágicamente me aparecían las cosas y mágicamente volvían a su lugar. Ellos estaban avisados del allanamiento. Todo siguió igual. Los trámites de cobro eran de 2 meses y se hacían en 2 semanas. Las resoluciones siempre las firmaba Centurión, y una vez que él fallece, observen este detalle. Una vez que él fallece, seguían llegando resoluciones con la firma de él. Y nosotros, lógicamente, no le podíamos poner una fecha después de que falleció. Le seguíamos poniendo la fecha de la última resolución que teníamos firmada por él antes de morir. Era enero y todavía seguía poniendo fechas de diciembre. En el medio del caos general, Lorena tuvo que ausentarse de su trabajo para operarse de la vesícula y la necesidad de intervención quirúrgica da una evidencia que no estaba contratada porque no tenía la obra social de rigor. Tal vez fue lo de menos. El 15 de enero, cuando en una complicación postoperatoria terminó con la vida de Lorena, la chica de 24 años,
que estaba a punto de egresar de la carrera de comunicación social de la UBA. Con el paso de los días la bronca creció, pero nadie se hizo cargo de nada. Después de la muerte de Lorena, nadie llamó a su casa para hablar con sus familiares o lo que sea. Fueron los peores días de nuestra vida. Nos sentimos basureadas, sintetizó Natalia. Yo lloré y con la muerte de Lore fue un desastre, dice Agustina. El suicidio del Centurión primero y la de Lorena Salvatori después terminaron de desnudar una realidad difícil de digerir. De la propia gestión de gobierno se había creado una ingeniería para otorgar publicidad oficial sin control, privilegiando empresas con las que se tenía vínculo. Ninguna de las 4 chicas estaba contratada, aunque cumplían horario y tenían tareas asignadas. Trabajaban de manera no registrada sin saberlo y ni siquiera llegaron a cobrar. Teníamos que ir, nada más, explicó Natalia. Mandamos 2 cartas documento y observen estos detalles. Mandaron 2 cartas documentos y tuvimos respuesta. Hicimos la denuncia en la FIP y nadie nos respondió. Le cierra ahora porque está Chegaray en la auditoría. ¿Le cierra? Hicimos la denuncia en la FIP y nadie nos respondió. Y esto no termina porque tenemos otra joyita acá. Tenemos un miembro potenciado. La Cornisa Producciones del Majul es quien recibe en contrato, pauta, contrataciones directas desde el año 2008 hasta 2015 del gobierno de Mauricio Macri, 324 contrataciones por 14 millones de pesos. Es información oficial que surge de las propias autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. En 46 ocasiones fue por contratación directa, por imprescindible necesidad, usando 2 tipos de DNU. Uno de ellos de los más implementados en el caso de Niembro. En cuanto a la legalidad, cuestión de ética en este caso, acá no estamos hablando de sueldos, sino de contrataciones con el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, el 5 de marzo, el gobierno de Macri y Vidal le dieron a Majul 605.000 pesos por servicio de producción, y observen este detalle, para organización de evento. Además, la cifra se repite en 3 contrataciones, toda bajo la modalidad del decreto de urgencia 556. Pese a ser una del 2014 y otras 2 del 2015. Todo vale, ¿eh? Y también la Secretaría de Transporte contrató a Majul en 9 ocasiones para la distribución de folletería por promoción, un total de 292.000 pesos. Y agregando que la productora de periodistas solo desarrolla contenidos para TV, radio e internet, según informa la empresa Software. Majul solamente provee contenidos para TV, radio e internet, pero hace organización de eventos, distribución de folletería, absolutamente todo terreno, igual que la miembro. Os vayan observando en manos de quién estamos, Vamos a ver en manos de quién estamos. Acá tenemos 2 impresentables del PRO. Las devaluaciones fueron siempre políticas de Estado de los liberales para licuar pasivos empresarios, de hecho digo varias veces acá adentro. Bajar los sueldos de los trabajadores y transferir riquezas a los sectores más altos, que son los que pueden dolarizarse. Y generalmente esas políticas terminan en fugas de capitales. Clásico de la Argentina. Hay como 200.000 millones afuera. Un emblemático del tema es Carlos Melconian, que en 2001, pocos días antes del corralito, en 8 operaciones sacó 2.305.306. Eso no es nada, dólares, Eso no es nada. Más de 80 empresas asesoradas por su consultora hicieron lo mismo. Las más importantes fueron Molino con 388 millones, Mazalín particular de 292 millones, Aceitera General de ESA 116 millones, Asindal 81 millones, Arcor 61 millones, Ledesma 39, Singenta Agro 13 y Globo Patel, un amigo de la casa, 6. Otra joyita que ha sido denunciada por esa práctica es Alfonso Pratgay, fundamentalmente en lo que se refiere a Loma Negra, 72 millones, y a Marita Fortabat en 3 millones. Sucede que este hombre es quien administra la mega herencia de Fortabat y está sindicado por haber sacado del país, enviando a paraísos fiscales, 1.025 millones, que fue por se vendió la empresa. Y la modalidad habitual es que los honorarios del intermediario se cobren en dólares, en el exterior y en negro, para evitar el rastreo del fisco. Esta es la gente que nos gobierna, señores. Vamos con el último tema. Quiero hacer un pequeño comentario. Vamos a grabar en la semana un especial de historia. Les pido que lo vean.
ese documento, ese especial, que es lo que va a quedar como un hito en algún lado, guardadito, porque es historia actual. Actual. Más de uno se va a quedar de espaldas. Bueno, vamos a lo que pasó acá. Pero antes quiero empezar con quiero leer textual esto, algo que apareció en la revista El Porteño en septiembre de 1985. Textual y sorpréndase. Textual. Frente a las graves acusaciones de la revista Somos y repetidas en La Razón del 5 de agosto, que involucran a Rodolfo Galimberti, la juventud peronista quiere fijar su posición ante la historia que hoy se pretende tergiversar y utilizar como caballito de batalla de la campaña electoral que despliega el oficialismo para el 3 de noviembre, 85. La táctica radical es idéntica a la dictadura militar y pretende demostrar que el peronismo no es más que una suma de corruptos, subversivos e idiotas útiles, negando así a las masas y a sus dirigentes, a los años de lucha, los logros y realizaciones concretas de la revolución peronista. Esta maniobra se completa con el ocultamiento del origen de la violencia que asoló durante años a nuestra patria, apareciendo como los únicos impolutos cuando es evidente la corresponsabilidad del partido gobernante, radicales, en el fraude, el autoritarismo y sobre todo en los 18 años de proscripción de las mayorías populares. Es allí donde debe buscarse el origen inmediato de la violencia, que hoy se pretende exhumar de una manera parcial y tramposa. La juventud peronista asume toda su historia y reivindica a aquellos compañeros, como Rodolfo Galimberti y otros tantos anónimos que hicieron posible con su lucha el retorno del general Perón a la patria, poniendo fin al ciclo de proscripción a nuestro movimiento y contribuyendo sustancialmente a la victoria electoral del 11 de marzo de 1973. Reiteramos que no permaneceremos indiferentes a la calumnia y persecución de nuestros compañeros y que no aceptaremos que se ensucie nuestra historia, nuestra memoria heroica y nuestro presente de lucha con bajos golpes de efecto que, así como en el 83 utilizaron la renuncia del supuesto pacto militar sindical, ahora sirven para perseguir a nuestros compañeros y justificar así un equilibrio perverso para obtener la amnistía de los responsables de la destrucción moral y material de la nación, buscando al mismo tiempo alguna ventaja electoral a costa de intentar dividir más al pueblo argentino. ¿Quién dijo esto? La inefable Patricia Bullrich. Por eso digo abiertamente que la designación de Patricia Bullrich, de este siniestro personaje como ministro de Seguridad, es un insulto a la ciudadanía, del mismo modo que lo fue de Nilda Garré en la cartera de Defensa. Pregunto lo de siempre: ¿qué ha cambiado en la Argentina? Con respecto a la fuga, vamos a analizar sin fanatismo los muchos curiosos que no tienen respuesta. Primero, la versión oficial de la fuga es una burla que creo no merecemos. Nadie en su sano juicio va a dejar salir de la cárcel a un preso sabiendo que se queda sin trabajo y corre el riesgo de ser procesado. ¿Alguien responda a eso? Segundo, por lo tanto salieron comprando la fuga o por orden de arriba. De cualquiera de las dos formas es absurdo que quien puede gestar semejante movida no se asegure su desaparición definitiva, ya sea vía exterior o asesinato. No tiene sentido que los encuentren vivos. ¿Qué pasó en Ranchos? Tercero, ¿qué pasó en Ranchos? Nadie vio las fotos de los policías heridos. Se pasa de inmediato a buscarlos por Quilmes, sin explicar por qué se abandona ese lugar y qué pasó con los agresores de los policías. Esa banda que nos mostraron los videos donde bajaban del auto y los reventaban a tiro. Si eso no era por prófugos, ¿por qué no se los persiguió? ¿Alguien explicó eso? Nadie. Nadie explica por qué se van de Ranchos a Quilmes. Aparecen en Santa Fe. Nadie explica cómo recorrieron más de 800 kilómetros sin ser detenidos. Se habla de gendarmes heridos, pero nadie los vio en esas condiciones. Detienen a Martín Lanata. ¿Es realmente él? Observe las fotos. La primera cuando fue detenido la primera vez. La segunda al ser detenido en Santa Fe. ¿Es la misma persona?
Observen las orejas. ¿Son las mismas? Y 6, veamos ahora a los otros dos prófugos en la única foto que fue distribuida. No están tan demacrados como Martín Lanata, cuando estuvieron los tres en las mismas condiciones. Se los ve rozagantes. Ahora voy a decir algo que nadie comentó. Eso para que vean cómo se maneja la prensa del sistema. El periodista Nicolás Wiñaski, columnista de Jorge Lanata, periodista de Clarín, operador clave en la campaña contra Aníbal Fernández, estaba tratando información que llegaba de Santa Fe sobre el arresto de Martín Lanata. Casualmente, en Radio Mitre, mientras él estaba al aire, entablaron una comunicación telefónica con Viviana Agusti, secretaria de gobierno de la comuna de Callastá, al norte de Santa Fe. Y observen esto que voy a decir, que es textual. Dice Wiñaski: para Vivi, ¿apareció Lanata en un campo tuyo?, le preguntó Wiñaski, a lo que la entrevistada respondió afirmativamente. Es uno de nuestros campos sobre la ruta 1, precisó. Llegaron al puesto a pedir agua, estaban hechos jirones, todos cortados. Cuando vas campo traviesa tenés cortaderas, una planta que te corta y además una estaba mordido por un perro. Muy bien, varias cosas. La mujer habla de haber encontrado a los tres. Y qué casualidad, en el mismo momento que este periodista la llama, esta mujer, que es amiga de él, dice que en su campo se encontraron las 3 personas. ¿Ustedes tienen las casualidades? Yo no creo. El Culerón siguió con la detención de los otros 2, que luego fueron 1. El secretario de Seguridad, Arquello Bursaco, informó que se estaba analizando un video que podían demostrar que el sábado pasado habían sido detenidos los 3 prófugos. Elisa Carrió lo tomó como un hecho y acusó al gobierno santafesino. Se comprobó que era mentira. Decididos a presentar la triple fuga como una mega operación narco, el gobierno hizo trascender que tenía pruebas de que la policía de Santa Fe había capturado el sábado pasado a 2 últimos prófugos y hasta filtró un video que supuestamente lo documentaba. El propio secretario de Seguridad lo relató en conferencia de prensa, pero la operación volvió a fracasar. Se presentaron 2 protagonistas del video y desmintieron todo. Está presentado el tema. Como siempre, hay que hacer la pregunta de rigor. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? El primer beneficiario es la Gobernación de Santa Fe y su policía, que ha blanqueado su mala reputación de narcosocialistas. El segundo beneficiario es el gobierno de Macri, que lo publicitaron como una victoria en la lucha contra el narcotráfico. Los perjudicados directos son el gobierno de Cristina Fernández y en especial Aníbal Fernández. Todas las sospechas de la fuga les apuntan. Es una pregunta. ¿Quién invertiría millones para que aparezcan vivos? Les secuestran 2 días antes de declarar para que todas las miradas se dirijan a un solo lado y lo rescatamos vivo para que refuerce su declaración. A ver, si la detención de 3 sicarios fugados es una victoria contra el narcotráfico, están subestimando nuestra inteligencia. Si nadie responde a los interrogantes planteados más arriba, esto nos lleva a pensar de una maniobra para embarrar la cancha, armar una cortina de humo mediática que tape los DNU que firma Macri continuamente, que no se hable del mega canje de los fondos buitre quieren negociar en secreto, que no se hable del mega canje y que los fondos buitre quieren negociar en secreto. ¿Escucharon? De la desocupación de 2 dígitos creada para bajar los pedidos en las paritarias, que el grupo Clarín tiene en mente un juicio contra el Estado como reparación por daño al kirchnerismo. Se habla de 6.000 millones de pesos. De la fisura de una costilla del presidente por sentarse en la sillita de juguete de su hija. De los cierres del programa de salud, de lo que proponen reformar la educación y otros tantos temas de los que no se habla. De la escandalosa transferencia de la Policía Federal a la ciudad. Del sospechoso pase de jugador de Boca Caleri al exterior que roza el entorno presidencial. De la prieta Cristóbal López por la explotación de las máquinas tragamonedas, donde también está vinculado Angelici. Que Víctor Hugo Morales vaya a Radio Nacional
o el increíble proyecto de cambiar para la designación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas la aprobación del Senado por la del CELS que dirige Horacio Berbisky, o que Natalia Federman, la ciudadana inglesa, fue ratificada en el cargo por el gobierno. ¿Qué cambió en la Argentina? Por otro lado, quedamos bien con el gobierno de Santa Fe para que sus diputados vean lo que van a hacer cuando sesione el Congreso. Este gobierno en un mes ha demostrado que no tiene límites ni freno para llevar adelante las políticas del nuevo orden mundial. Por eso ha cubierto todas sus áreas con lo más selecto del entreguismo de la Argentina. Este culebrón del verano, tomado en broma por la sociedad, tiene toda la apariencia de un operativo de falsa bandera del subdesarrollo. Para terminar, quiero hacer una mención a la detención de Milagro Sala. Estos zurdos han trabajado siempre para el sistema. De hecho, hemos llegado a esta situación merced al sabotaje que llevaron adelante contra el gobierno convencional en la década del 70. Milagro Sala y sus acólitos reaccionarán o no conforme lo determine el derecho mundial, ya que ellos solos conocen los planes que tienen con nosotros. ¿Cuántos guerrilleros fueron a la cárcel, luego indultados, finalmente algunos con este gobierno? Son todos terrenos, siempre. Y ahora van a poner una prueba tener una prueba de cómo se genera una falsa bandera para tener la excusa de cortar libertad de la población. Observe esto. ¿Quién lo dice? Otro personaje siniestro argentino. El ex titular de la Secretaría de Inteligencia, Miguel Ángel Toma, aseguró en las últimas horas que el Estado Islámico reclutó unos 20 argentinos que podrían atentar en el país. Esto es una amenaza gravísima para la Argentina, porque esos ciudadanos podrían ingresar al país sin que nadie los note y estarían en condiciones de perpetrar un atentado, sostuvo. Con 4 o 5 fusiles que pueden conseguir en una villa, un sábado a la noche, fíjese lo que dice este tipo. Un sábado a la noche se podían parar en la puerta algunos de los teatros que hay en la avenida Corrientes y no tendría ningún impedimento para hacer un atentado similar al que ocurrió en París, se especificó Toma. Señores, así se gesta una operación de falsa bandera. Según un reglamento realizado por el Sorfan Group, un grupo de inteligencia de Estados Unidos, arrojó un dato alarmante. Hay 26 sudamericanos que se unieron a las filas del ISIS, de los cuales 26 son argentinos, otros brasileños, que se preparan para realizar un atentado en la zona. Hace años que vengo diciendo que no se iban y no se fueron. Relevo de gerentes. Se fueron los salteadores de camino, los ladrones de gallina, que le dejaron servido el escenario para la solución final, la destrucción de la Argentina. Maquiavelo escribió que una vez ocupado el reino, para no perderlo se debe destruir su idioma y su historia. Ya comenzaron. Se reemplazarán los nuevos billetes y el rostro de nuestros próceres por animales. Y lo hacen a cara descubierta y riéndose de nosotros. El presidente del Banco Central, Federico Sassenberger, dijo lo siguiente, y escuchen esto: aspiramos a que nuestra nueva familia de billetes sea una celebración de la vida. El presidente del Banco Central invitó a la ciudadanía a buscar los peluches en los nuevos billetes y reflexionar sobre el significado de incluirlos. Lo que no dice es que los nuevos billetes se viola la obligatoriedad de poner el mapa de la producción antártica correspondiente y se adapta a la cartografía europea, donde nos han hecho creer históricamente que la antigua Argentina es un triangulito y que el centro del país es Córdoba. Además, un billete de 200, de 500 y de 1000, es decir, multiplican la emisión por 10, agarrarse de cualquier madero que flote. El kirchnerismo le dejó todos los cuadros colgados y sostenidos con un clavito: el batallón militante, Milagro Sala, Sabatella, etcétera, etcétera, para que se luzcan y los aplaudan cuando los descuelguen. No hay una carpa tan grande para albergar este circo. Las cartas están echadas, no hay reacción. No me preocupa el grueso de la población que siga la prensa del sistema.
El tema son los que conocen de qué se trata. En estos momentos de desazón debemos unirnos bajo lo único que nos cubre a todo, nuestra bandera. Recordar que ninguna enseña en el planeta flameó más alto que la Argentina. Imaginemos verla en la cima de los Andes y recordemos a su creador cuando dijo: no hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor. Bueno.